Así se presenta la tabla de variables del primer algoritmo de control que cuenta con tres pulsadores S3, S1 y S2. S3 es un pulsador de paro, S1 y S2 son pulsadores de start, KM1 y KM2 son las bobinas principales, K1 y K2 son bobinas auxiliares, H1 y H2 son dos luces. A continuación se va a proceder a explicar el algoritmo de control en el que se tiene un circuito con interbloqueos y con la condición de que funcionan una única vez. ¿Cómo va a ser a continuación? Eh, Como se puede ver, se acciona el pulsador Start S1, se acciona KM1 y K1 y por ende se acciona la luz 1. Una vez que se suelta S1, se apaga la luz 1 y de ahí cuando se acciona S2, se activa por ende H2 y si quisiéramos volver a accionar H2, no podemos debido al bloqueo que tiene y tocaría resetear el circuito desde acá y ahí sí podemos volver a accionar en el orden que se requiere. Interpretaremos de las siguientes maneras. I00 de paro, I02 de marcha de H1, I02 del H2, la luz 2. El funcionamiento es sencillo. Presiono I01, se enciende la luz verde. Suelto, si quisiera volver a presionar, no funcionaría porque tiene un bloqueo. Si quiero que funcione otra vez, presiono el de paro y puedo volver a encender otra vez. De la misma forma ocurre en el H2. Ese sería el funcionamiento del circuito. Ya. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Kevin García. Yo voy a presentar la programación y la tabla de valores del circuito 2 de la práctica 2. Esta es la tabla de valor de las variables del circuito 2 que tenemos 4 pulsadores y un paro de emergencia. Las luces, las luminarias H1 y H2 y los contactores auxiliares que son K1 hasta el K10, que utilicé 10 auxiliares pero remotas, no físicas. Las físicas son H1 y H2 que podemos ver que es Q010 y Q011 y las demás son Q10 hasta Q10.7 porque un byte equivale a 8 bits y por eso solo hay 8 salidas pero contando con el 0 y los otros son de 11 y 12 y 11.1 las otras bobinas remotas. Ya, vamos con la programación. Ya, aquí tenemos la programación del segundo circuito que lo realizamos con un mando alternado y con memorias. Como podemos ver que aquí está todo el circuito que realizamos. Ya, una vez que realizamos vamos a presionar el primer botón. Ya presionamos el I00 que es el pulsador 1. Pulsamos el pulsador 1. Ya, como podemos ver el pulsador 1 da una luz piloto. La luz piloto verde está encendida. Como podemos ver, se enciende la luz piloto. Ya, en el programa también hizo el mismo proceso. Ahí, como podemos ver aquí en el último, H1 ya se encendió de H1. Ya, vamos a apagarle con nuestro pulsador 2. Ya, vamos a apagarle con nuestro pulsador 2. Aplastamos, nosotros sacamos con I01 el pulsador 2. Aplastamos el pulsador 2 y por ende se debe apagar la luz. Pero si aplastamos la segunda, el H1, el H2, no se debe prender, ya que debe primero prenderse 2 veces la luz piloto H1 para que se prenda la luz piloto H2. Ya, ese es nuestro primer pulso. Vamos con nuestro segundo pulso. Presionamos otra vez, se enciende la luz piloto. Pero si presionamos la H2, no se va a encender porque no se ha apagado todavía. Vamos a ver en el programa que H1 está encendido, pero no se enciende, no se va a encender nunca H2 porque no está habilitado. Ya no está habilitado todavía para que se apague, para que se encienda. Ya, una vez que H2 se apague, porque ahorita H1 se apague, presionamos de nuevo H2 para ver si sigue funcionando correctamente. Está funcionando correctamente. Una vez que apago H2,
el circuito ahora está habilitado porque H1 ya no está conectado. Ahorita está habilitado en esta línea de aquí. Una vez, cuando estaba conectado H1 hace que interrumpa y no deje que energice H2. Entonces, una vez que ya está H1 desenergizado o apagado, procedemos a pulsar el pulsador 2. Una vez que ya se ha hecho 2 veces prendido y 2 veces apagado, 2 veces prendido y 2 veces apagado, el H2 por ende se debe prender. Ve. Ya. Y nuestro pulsador 3 lo hicimos con H0.2. Ya. Una vez que ya aquí en la programación tenemos que H2 está encendido. Está encendido. Ya. Vamos a apagar H2 para ver si se vuelve a prender. H2 si lo apagamos. Porque en el enunciado de la hoja guía nos dice que H2 se apaga y no se vuelve a prender hasta que H1 haya sido encendido y apagado 2 veces. 2 veces. Ya, una vez que H2 haya sido apagado, vamos a ver qué pasa. Nosotros pusimos el pulsador 4 con I.3. Como podemos ver aquí, ya apagamos. Y por ende se va a apagar. Y en la programación, el H2 se apagó. No se va a prender. Vamos. Ahora bien, vamos a encender la luz H1 con la I0.0 con el pulsador 15. Pero no podemos encender H2 mientras se apague por primera vez y se prenda y se apague por segunda vez. No podemos encender. Entonces ahí vemos que se prende H1 de nuevo, pero H2 no puede encenderse. Debería apagarse. Y ahora sí se puede encender H2 con la I0.02. Y la I0.3 reinicia todo el circuito. Ahora lo vamos a ver mejor. Con la I0.0 prende H1, no prende H2. Debe apagarse. Ahora prende de nuevo H1, pero no prende. Debe apagarse. Y ahora sí prende y reinicia todo el circuito. Variables físicas. De la práctica realizada se puede concluir que trabajar con el software Porter TIA B15 es muy similar a los software que hemos visto trabajando como el caso de Logo Confort 8.3 o el KDSIM, con la gran diferencia que ahora tenemos que hacer una tabla de variables donde se tiene que verificar su estado, es decir, si será el tipo de entrada o salidas físicas. Y también se pueden meter salidas remotas. Ya, se recomienda, es importante tener en cuenta que hagan las respectivas conexiones del PLC y la computadora para que al momento de compilar el programa no se tenga problemas. Asimismo, mi recomendación para esta práctica es como se necesitan utilizar variables remotas. Es muy indispensable no confundir las direcciones, ya que el PLC podría confundirse igualmente y crear un conflicto, por lo que implicaría que nuestro programa, nuestro algoritmo, algo esté fallando y no se pueda ejecutar de mejor manera. Para ello es importante visualizar en nuestra tabla de variables qué direcciones le estamos asignando a cada variable. Como conclusión, en la primera parte de la práctica tuvimos que traspasar un lenguaje de contactos a un lenguaje ladder del portatía, con el motivo de saber diferenciar las variables físicas y las salidas físicas que tiene nuestro PLC. Además de también utilizar módulos auxiliares, como hacerlos de agregar en el portatía. También se hizo de ver la importancia de hacer los interbloqueos para prevenir cualquier accidente y no se pueda hacer un mismo acto cuando otro acto está realizándose. Como recomendación, al momento de realizar las salidas remotas, no debemos utilizar la variable m, ya que la variable m está hecha destinada para el HMI, que eso veremos en próximas clases. Por lo general, podríamos utilizar cualquier letra como C o un número, siempre y cuando no sea la m, porque esa es para otra simbología. También, al momento de alimentar nuestras entradas auxiliares, que podrían ser pulsadores o interruptores, seccionadores o algo así,
se tiene que alimentar con 24 voltios. Esos 24 voltios ya se los tiene en el módulo, entonces solo tendríamos que puentear y conectarlo a nuestros módulos de expansión sin temor a equivocarnos. Mediante la práctica desarrollada se permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de control electromecánico, tales como enclavamientos, reinicios y bloqueos, para desarrollar circuitos secuenciales bajo ciertas condiciones de funcionamiento. Te recomiendo documentar detalladamente los bloqueos y restricciones aplicadas a los circuitos secuenciales para su correcto entendimiento. Además de esto, es necesario profundizar en los bloqueos, ya que esto nos permitirá desarrollar algoritmos más robustos y aplicables para la industria.